el 46% de las niñas y los niños latinoamericanos entre 5 y 12 años no habían tenido ningún tipo de conexión a Internet. Y eso significa que 32 millones de niños de América Latina y el Caribe no tuvieron ningún contacto con la escuela a través de los medios que se instalaron tradicionalmente. Ese dato nos habla de la vigencia del pensamiento educativo de Gabriela Mistral, que una de las cosas por las que más abogaba era porque la tecnología y los medios audiovisuales fueran parte de los procesos educativos. Hace 100 años ella partió a México con ese pensamiento, se maravilló en México de esos niños con los que se encontró, ¿cierto?, de ese proyecto de educación popular con el que se encontró y reafirmó precisamente esas urgencias de América Latina y lo importante que era que las pudiéramos superar. Y lo que está pasando hoy día, la vuelta de ese legado a Chile, de velación del mural hace un rato en el primer piso, en la sala Lucila Godoy Alcayaga, nos habla de eso, de esta Gabriela Mistral que está presente, que está vigente y a la que tenemos que escuchar, porque lo que nos está diciendo es parte de la solución de este gran problema que tenemos en términos educativos y del que nos estamos haciendo cargo cada uno en sus espacios, el gobierno, los gobiernos, los ministerios, las instituciones culturales, la escuela, las ciudadanas y los ciudadanos comunes y corrientes. Así que la Gabriela Mistral que llega hoy no es la misma que se fue, pero su mensaje sigue siendo tan potente y tan importante como el de ese día. Muchas gracias. Muchas gracias, María Isabel Orellana. A continuación escucharemos a la secretaria de Educación Pública de México, la maestra Leticia Ramírez Amaya, quien nos dirigirá unas palabras a nombre del Gobierno de México. Gabriela Mistral, una maestra en México. Agradezco al Gobierno de la República de Chile, a su presidente, a las autoridades de Cultura y Educación la invitación para participar en esta celebración. Pero sobre todo agradezco a Irina Caramanos Adrián, ¿sí?, a Beatriz Gutiérrez Müller, ¿sí?, por esta oportunidad. Es un honor. La maestra Gabriela Mistral escribió: México es para mí el pedazo de mundo donde vi hacer el reparto de suelo, de la herramienta, del libro y del pan escolar. Yo soy una voz en México metida en garganta extranjera. Conmemorar es traer a la memoria viva personas y acontecimientos que conforman la realidad de un país. En México, la educación ha sido una pieza clave en los procesos de transformación social y fundamento indispensable en la construcción de una nueva sociedad. Hoy estamos presentes para honrar los aciertos de la historia educativa de nuestro país, emanados de la lucha revolucionaria del pueblo en 1910, con dos pilares como base. Uno, el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que determina y garantiza que la educación impartida por el Estado será sobre bases científicas, laica, obligatoria y gratuita, y es muestra del interés por la educación de los niños y los jóvenes. Y dos, en el decreto del 3 de octubre de 1921, que crea la Secretaría de Educación Pública con la tarea de llevar esos preceptos a la práctica en todos los rincones del territorio nacional. Esos principios fueron recogidos en la época inmediata al término de la lucha armada, tanto por José Vasconcelos, primer secretario de Educación del nuevo régimen, como en la vocación del Estado al acoger e integrar a los maestros republicanos españoles en el año de 1939 y posteriores a los maestros chilenos y argentinos en la década de los años 70 del siglo XX. Unos y otros asimilaron los principios rectores de la educación nacional y aportaron su ánimo en ese quehacer.
Al proyecto educativo mexicano se han integrado quienes quieren nutrirse de esas ideas y de las culturas de nuestro país. Traigo a la memoria el doloroso golpe militar de 1973 en esta hermana república. México estuvo a la altura de la tradición de su política exterior, que hoy hemos retomado, al acoger al exilio chileno como lo que son nuestros hermanos. Nuestro país se ha nutrido de sus saberes. Como parte del proyecto educativo y por invitación del secretario de Educación, estuvo en México, como todos ustedes saben y lo hemos estado escuchando estos 2 días, de 1922 a 1924, la maestra Gabriela Mistral, chilena de nacimiento, poeta, literata, diplomática, pero sobre todo una maestra, con gran vocación, quien se nutre y actúa sobre los principios revolucionarios de nuestro país. Recordar el papel y los aprendizajes de la maestra Mistral es traer a la luz pública el trabajo magisterial realizado en esa efervescente época en México. Su entusiasmo por lo que se vivía la llevó a involucrarse en el desarrollo del proyecto que la Secretaría de Educación Pública ponía en práctica. Participó con una destacada actividad en las misiones culturales creadas en 1923 y cuya finalidad era sentar las bases de la formación educativa de un país y una sociedad en construcción. Las misiones culturales se dispersaron por toda la nación para llevar la educación a los rincones más alejados del territorio nacional. Producto de ese esfuerzo fue la preparación de jóvenes para el magisterio, la creación de bibliotecas para el fomento de la lectura y la edición de libros para la formación ciudadana, entre otras acciones educativas y culturales. El conocimiento y el trabajo de la maestra y poeta se centró fundamentalmente en las comunidades campesinas. Y en un texto que presentó en una conferencia en 1950, recuerda, y ayer también nos lo recordaba el presidente Boric, yo recorría el suelo todavía garabateado de sangre luchadora. Llenaban nuestras rutas los camiones de maestros misioneros cargando bancos y pupitres escolares y las nuevas cartillas para enseñar a leer a la infancia. La finalidad de esa tarea era la de aportar elementos para la construcción de una identidad nacional, igualitaria y de equidad. En consonancia con el ideal revolucionario de México, promovió los derechos de mujeres solteras y la concepción de la igualdad de oportunidades. Sobre la base de una escuela debe estar abierta para toda persona, sin importar la clase social a la que se pertenezca. El proyecto educativo del naciente Estado mexicano le dejó una profunda huella y le permitió reconocer el inmenso trabajo en la construcción de los cimientos de la concepción contemporánea de la educación básica en nuestro país. En su paso y su convencimiento educativo, Gabriela Mistral abrevó de las ideas propugnadas por pedagogos mexicanos como Lauro Aguirre y Moisés Sáenz. Ideas y conceptos vigentes el día de hoy, sin duda le tocó ser testigo, desde la educación, de la conformación de comunidad, de ciudadanía. Hoy, bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo retomamos y ampliamos como un requisito fundamental en este gobierno de transformación para tener una sociedad justa e igualitaria. El trabajo en las comunidades está hoy en el centro de la educación, no solo como forma, sino sobre todo como fondo. En su impulso a la lectura, la maestra Mistral planteó la importancia de ir más allá para generar la reflexión, la discusión y el intercambio de ideas y que así florezcan en su máxima expresión todos los saberes de los libros y de las personas. Hoy en México concebimos una sociedad lectora con libros al alcance de todas y de todos. Desde la nueva escuela mexicana, la que propone la transformación de las conciencias, el gobierno de la Cuarta Transformación impulsa la participación y atención de los diversos sectores a través de varios programas y acciones.
Entre otras, estamos impulsando el programa llamado La Escuela es Nuestra, donde es fundamental la entrega directa de los recursos a los comités escolares de administración participativa, dirigidos por padres y madres de familia, para mejorar y dignificar las condiciones físicas de la infraestructura escolar y su equipamiento en aras del bien común de niñas, niños y jóvenes. Hemos dotado de esos recursos a más de 113,000 escuelas en todo el país. Nuestro trabajo diario es continuar fortaleciendo los programas de becas para el bienestar Benito Juárez, un programa que apoya hoy a más de 12 millones de niñas, niños y adolescentes de las familias más pobres para garantizar el derecho a la educación desde preescolar hasta nivel superior. Se han realizado acciones con carácter prioritario para revalorar y dignificar la labor de los docentes, que durante la época anterior fueron agredidos y descalificados, y eso constituyó para nosotros un gran reto. Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación los está revalorando. Es un hecho histórico que hoy en México simultáneamente contamos con planes de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria y normal. Y se están diseñando nuevos libros de texto gratuito enfatizando el humanismo, la solidaridad, la interculturalidad, los valores cívicos y nuestra identidad nacional. México tiene más de 60 años desde la época del presidente López Mateos entregando libros de texto gratuito para el nivel de primaria. Todo esto con el consiguiente enojo de los conservadores de entonces y de ahora. En la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México trabajamos con las comunidades, pero desde el centro mismo de ellas, de sus culturas y sus saberes, para arribar a otros conocimientos, como una forma de comunicación con el mundo, para aprender, respetar y trabajar en y para la diversidad. Agradezco nuevamente su atención y para finalizar, permítame señalar que la maestra Gabriela Mistral rescata de su paso por México, entre muchas otras cosas, la idea de la patria grande, esa que se construye desde México y hasta la Patagonia, la del pensamiento de Bolívar, de Bernardo Higgins, de Hidalgo y de Morelos, la que nos hermana, pensaba ella, a través de dos lenguas, el español y el portugués. Hoy podemos decir, ampliando su visión, esa patria que nos hermana y se nutre de todas las lenguas de los pueblos originarios de nuestros países, las de todos y todas las habitantes de nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Escuchemos ahora a la Directora General de Memoria Histórica de México del Archivo General de la Nación, Gabriela Pulido Llano, quien nos presenta parte de la investigación documental que se realizó para encontrar la huella de Gabriela Mistral en México. Adelante. Buenos días a todos en este feliz día. Saludo con mucho respeto y cariño a todos los aquí presentes, a Irina Caramanos y al presidente Gabriel Boric. Muchísimas gracias por esta tan cálida recepción. A la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario para la Memoria Histórica y Cultural de México, a la maestra María Isabel Orellana, nuestra anfitriona, directora de este museo tan precioso, tan hermoso proyecto de verdad del Museo de la Educación Gabriela Mistral, a la embajadora Alicia Bárcena, nuestro ángel, por supuesto, a los funcionarios mexicanos y chilenos que hoy nos acompañan, a las maestras y los maestros chilenos y, por supuesto, al pueblo chileno. Tras el triunfo de la Cuarta Transformación en 2018 como proyecto nacional en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció entre los compromisos centrales del gobierno la recuperación de la memoria histórica y la protección del patrimonio. Desde aquel momento y en todas las instituciones encargadas de la gestión de la memoria histórica y cultural del país, se han articulado esfuerzos e instrumentado las metodologías, medidas y acciones necesarias
para concretar esta hermosa meta, como un gran trabajo en equipo. Menciono aquí solo algunos nombres de quienes tuvieron que ver directamente con la recuperación de la memoria de Gabriela Mistral en México, a la cabeza, por supuesto, de sus talentosos equipos. La doctora Laura Elena Carrillo, el doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu, la doctora Laura Moreno Rodríguez, la maestra Adriana Castillo Román, el maestro José Mariano Leiva, el maestro Pavel Granados, el doctor Pablo Mora, el doctor Felipe Ávila Espinosa y, por supuesto, al inteligente equipo de Memórica México Haz Memoria, junto con su brazo tecnológico en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de México. Todos los días, hace más de 4 años, hemos sido invitados desde la presidencia a pensar los asuntos del país México y del mundo en clave histórica, valorando las transformaciones radicales y los procesos históricos con el fin de comprender el presente como un proceso y no como un conjunto de hechos aislados. La campaña de recuperación de piezas emblemáticas de la grandeza de México, así como las políticas públicas en contra de la venta o plagio del patrimonio, han marcado de manera especial a nuestro país en estos últimos años. También lo ha sido el rescate histórico y cultural puntual y riguroso de sujetos individuales y colectivos y de procesos políticos, culturales y sociales destacados e ignorados por incómodos algunos de ellos por las anteriores administraciones y sus historias oficiales, a través del programa de conmemoraciones desde 2019 y hasta la fecha. Fue así que nos acercamos a Gabriela Mistral. Ha sido un encuentro amoroso, revelador y totalmente seductor, pues las ideas de Gabriela Mistral son totalmente vigentes en la actualidad mexicana y chilena, ya que ella planteó un proyecto de nación centrado en la igualdad, la inclusión y la valoración del pueblo, entendiendo a la educación como un arma de transformación. Para esta tarea de rescate de la memoria de Gabriela Mistral en México, fuimos convocados en marzo de 2022 por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, con el objeto de identificar las fuentes primarias que dibujan el rastro de Gabriela Mistral en medios de comunicación, documentos, libros, y después difundir el significado que para el pueblo mexicano tuvo y tiene el ideario que gestó en México. Sigo hablando en plural acerca del rescate de fuentes porque, insisto, esta tarea se trató y se trata del trabajo de un gran equipo. La misión de recuperar las fuentes históricas implicó también un trabajo de comprensión de las ideas. Durante meses nos sentamos a conversar con Gabriela Mistral en el desayuno, en la comida y en la cena. Nos pusimos en sus zapatos, caminamos con ella, miramos con sus ojos y su corazón el alma del pueblo mexicano. Identificamos las importantes investigaciones que se han realizado en torno a su figura y que desgraciadamente son poco consultadas en México. También advertimos que las fuentes documentales para contar su historia, que dan cuenta de sus huellas y son resguardadas en distintos acervos históricos y culturales de México, son poco conocidas por el público en general. La reciente y muy bella publicación de la historiadora chilena radicada en México, Carla Ulloa Nostroza, muestra cómo para la academia en México sigue siendo fascinante estudiar su ideario. Nosotros buscamos sumarnos al esfuerzo que en Chile iniciaron hace tiempo, en particular en la Biblioteca Nacional de Chile, y poner en acceso libre el archivo digital de su huella en México, en todos los repositorios digitales posibles, para que sea conocida la memoria de su paso por México en todo el mundo, por especialistas y sobre todo por no especialistas. Empezamos por el micrositio de Gabriela Mistral en México, publicado hace unos días en el repositorio digital Memórica México Haz Memoria, al cual los invitamos a visitar, por supuesto. Por ello, consideramos un honor hoy la firma del convenio con la Biblioteca Nacional de Chile. Aquí les vamos a dejar el archivo digital de la memoria de ese paso de Gabriela Mistral en México, para que lo compartan con todas las bibliotecas y todos los repositorios chilenos. Posterior a la identificación y trabajo con las fuentes, elaboramos un catálogo que es una pieza editorial hermosa y que está vinculado al archivo digital.
Allí encontrarán todas las referencias identificadas con la obra de Gabriela Mistral en los acervos mexicanos. Y como un regalo muy emocionante, se realizó la transcripción de todos los artículos escritos por ella, publicados en los medios impresos mexicanos durante su estadía en México, así como cartas que intercambió con el poeta Carlos Pellicer y Rafael Heliódoro Valle. Se integró una antología con una portada hermosa y un agudo y erudito prólogo escrito por la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Gracias. Dejamos aquí como un regalo un número de ejemplares de esta antología y también del catálogo, para que puedan ser repartidos en escuelas, bibliotecas y centros de investigación de manera gratuita. Y esta es solo la primera etapa editorial en torno al pensamiento de Gabriela Mistral, de otras que vienen el año que entra con más sorpresas, también para ustedes. Hoy, el gobierno de la Cuarta Transformación reconoce el amor que la maestra Gabriela Mistral tuvo por México en una época de profundas transformaciones. Hay mucho que agradecer que sea ella y su impronta poética con la que coloreó todo lo que tocó a su paso, la que hizo posible la reunión de dos naciones hermanas que hoy compartimos el compromiso y la convicción del rescate de las memorias de nuestros pueblos. Para terminar, y parafraseando la contundente frase de Gabriela Mistral, México es cosa mía, que da título a uno de sus tantos libros, podemos decir que Chile es hoy cosa de los mexicanos y las mexicanas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, directora. En este momento procederemos a la firma del convenio de colaboración para la preservación digital, estudio y acceso al patrimonio histórico y cultural entre el Archivo General de la Nación de México y la Biblioteca Nacional de Chile, perteneciente al Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Este convenio de colaboración, por supuesto, refrenda la hermandad entre ambas naciones. Firman el documento Gabriela Pulido Llano, Directora General de Memoria Histórica de México del Archivo General de la Nación, y Roberto Concha, Director Subrogante del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. También firman como testigos de honor Alicia Bárcena Ibarra, Embajadora de México en Chile, y Pedro Pablo Cejes Blanchet, Director de la Biblioteca Nacional de Chile. Enhorabuena. Y ahora, para continuar con la entrega de memorias de Gabriela Mistral, la Directora General de Memoria Histórica de México, Gabriela Pulido, hace entrega al Museo de Educación Gabriela Mistral y también al Ministerio de Educación un paquete editorial que contiene una antología, un catálogo de documentos históricos en versión impresa y también en versión electrónica, y ejemplares originales del libro Cartas para Mujeres, escrito por la propia Gabriela Mistral en 1923. La antología incluye materiales publicados por Gabriela Mistral en México y un prólogo de autoría de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. En su elaboración participaron, como dijo la directora Gabriela, diversas entidades mexicanas de investigación.
El catálogo de documentos históricos se conforma por documentos de variada índole como registros, misivas y fotografías. Estos ejemplares impresos y electrónicos serán distribuidos en los establecimientos educacionales donde Gabriela Mistral ejerció la docencia y la dirección escolar, que incluye 6 regiones del país. Adicionalmente, se repartirán ejemplares en bibliotecas públicas de todo el país, especialmente en 3 sitios de la región de Coquimbo, dedicados a expandir la obra y legado de Gabriela Mistral. Esta importante documentación también estará disponible de manera permanente para su consulta en este mismo museo, en un espacio acondicionado para ello por México, en la sala de lectura localizada en el primer nivel de este museo. Muchas gracias. A continuación, presentaremos un video realizado por la Dirección General de Comunicación Digital del Presidente de México como un regalo a Chile. Adelante. Era julio de 1922 cuando Gabriela Mistral llegaba al puerto de Veracruz y se trasladaba al día siguiente por tren a México. Y a partir de entonces, la maestra chilena comenzaría un gran trabajo cooperando con José Vasconcelos. Poeta, lúdica, que haya llegado a las misiones culturales es algo completamente inédito en el mundo. La dupla que se hace Gabriela Mistral y Vasconcelos es muy importante y es muy de vanguardia. Él la invitó a venir a México y dijo: quiero que Gabriela venga y sepa todo, la dejan ver todo, no le escondan nada. Quiero que venga y vea nuestra labor educativa, de cultura, vean todo eso y nos diga qué piensa, pero no le escondan nada. Ella tiene que ver todo, tiene que saber qué estamos haciendo. Acompaña a Vasconcelos a las comunidades, o sea, ella se involucra con las comunidades, ¿no? Es decir, no está haciendo nada más un planteamiento teórico, digamos, como desde el cubículo, ¿no? Desde la oficina, sino que se involucra totalmente en estos grupos sociales en los que ella pone el foco. Y eso hace que pues su presencia aquí destaque totalmente. Para los tiempos de Vasconcelos, México tenía un analfabetismo muy alto. Estamos hablando de más del 71-72%. Así se hizo de muchos amigos voluntarios que formaron parte de estas misiones y se fueron a muchos lugares rurales, urbanos o pequeños pueblos a compartir ese saber. Fue un trabajo muy elocuente, muy significativo, pero sobre todo profundo para el país. Ella vino y ¿qué hizo? Bueno, viajó a Zacapuastla, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla. Ahí conoció a Lolita Arriaga, que dicen que fue una maestra rural increíble. Ella consideraba que era muy importante educar a las áreas rurales, particularmente a las mujeres. Exalta el papel de las maestras rurales para cubrir la idea que se tenía en ese momento de una educación que fuera para todo público, combatir el analfabetismo que existía en el país. Ella confiesa que su primera escuela o la escuela fundamental para ella fueron las bibliotecas. O sea, recordemos que ella nace en 1889. Realmente es destacable que desde entonces ella ya tenía estas ideas progresistas, digamos, en cuanto a la educación y cómo se ven reflejadas en su obra. Lo que nos vino a enseñar Gabriela Mistral 100 años antes es que van a convivir siempre la parte cultural, la riqueza nacional que se da a través de la identidad de los pueblos y también la parte educativa. Que si no hubiera sucedido lo que hizo Vasconcelos con Mistral, el día de hoy la idea de biblioteca pública no existiría. Gabriela Mistral decía: México es para mí el pedazo del mundo donde vi hacer el reparto del suelo, de la herramienta el libro,
y el pan escolar, el alimento de los niños. Dejó huellas aquí de 3 maneras. Una como maestra rural, otra como poetisa. Sí dejó huella de esta maravillosa pluma que tenía, y también con estos primeros inicios que tuvo como diplomática. Una diplomacia de carácter cultural que realizó a lo largo de todo el mundo. Y de alguna forma era una embajadora cultural, tanto del proyecto educativo mexicano como de la cultura de América Latina en general. Es una intelectual involucrada en un proceso de construcción de una nación, y eso es lo que yo creo es como que lo que hay que destacar de ella principalmente, ¿no? O sea, la forma en la que ella se involucra comunitariamente. Siempre procuró al país. Cuando se enteró de la mala prensa que había sobre México en Estados Unidos, pues se paró de pestañas y defendió la imagen de México. Comentó que México ya estaba en una fuerte labor de educación, sobre todo rural en el país, de alfabetización a partir del proyecto de trabajo de José Vasconcelos. Gabriela abogó por México, ya quitando y diluyendo esa imagen de que México era un México bárbaro, que era un país que estaba en continuas revueltas, etcétera, que ya se estaba, por decirlo de alguna forma, modernizando y alfabetizando. Y esta es la ocasión que nos une con Chile, la conmemoración conjunta del arribo de Gabriela Mistral en México. ¿Para qué? Para ayudar, apoyar con todo lo que sabía a la Escuela Rural Mexicana. Con Chile vamos a hacer 2 actividades muy buenas, muy lindas, muy nobles. Una es lectura de poemas de Gabriela Mistral, y la segunda es que vamos a entregar varias cosas que encontramos aquí sobre ese tiempo en el que ella trabajó para el gobierno de México. Son archivos, son trabajos que publicó como articulista en diferentes periódicos. Los hicimos en un pequeño archivo, también los imprimimos algunos en una antología. Nos enfocamos en hacer una recuperación mucho más a fondo del paso de Gabriela Mistral aquí en México, donde participamos un equipo muy grande de personas, ¿no? Desde los directores de los acervos que les mencionamos, también los directores de los acervos de cultura, de la Biblioteca México, de la Hemeroteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, y entonces fue haciendo un proyecto pues más robusto, ¿no? Esto pues implicó también movernos como del escenario inicial, donde se iba a presentar así hacer como un retrato de Gabriela Mistral muy somero para regalar al gobierno de Chile, pues se volvió ya una investigación. En una revisión exhaustiva que hicimos en los periódicos de la época, fundamentalmente en el periódico El Universal, en revista de revistas, en el periódico Excelsior, El Nacional, vemos artículos que escribe precisamente Gabriela Mistral sobre el tema de la reforma educativa en México. Inclusive uno de ellos está dedicado tanto a José Vasconcelos como a Genaro Estrada, que fue pues también un importante bibliófilo y secretario de Relaciones Exteriores. Nosotros conservamos algunas cartas donde podemos ver a esa Gabriela Mistral en la intimidad, esas facetas de su personalidad también, o cómo la percibía la intelectualidad durante su periodo en México en esos años de 1922 a 24, y después cuando gana el premio Nobel y demás. Hay diferentes Gabrielas también. Estas entidades custodias de la memoria han durante décadas preservado y conservado estos documentos que hoy en día podemos compartir con el pueblo chileno y con todos los pueblos del mundo sobre la presencia de figuras como Gabriela Mistral. Haciendo una investigación un poquito más profunda sobre los personajes que aparecen en este mural que tenemos al fondo, encontramos que está por un lado Gabriela Mistral y por otro lado está Berta Singerman, acompañadas ambas cada quien de una musa inspiradora también para la poesía y para la literatura en general. Berta Singerman era argentina, ella también fue invitada por Vasconcelos para formar parte del equipo de educadores que darían un nuevo giro a la educación de México. En el sentido de tener una cooperación que quede plasmada en el recuerdo de México y de Chile, se decidió también generar una moneda conmemorativa. Para Chile tiene de un lado de la moneda a Gabriela Mistral y en el lado anverso aparece José Vasconcelos, y otra moneda que también hizo la Casa de Moneda de México para regalar en Argentina, donde está Berta Singerman por una cara y la otra cara también José Vasconcelos. Hicimos un boleto de lotería, un par
de estampillas postales, una también para Chile y otra para Argentina. Y finalmente, algo muy importante es una réplica de este mural que tenemos aquí. Va a quedar en el Museo de la Educación Gabriela Mistral en Santiago de Chile. Es una réplica real, es tamaño natural 1:1. Reciban este regalo de México con mucho amor, que lo disfruten. Esa es la cosa, que lo disfruten, que se ponga al servicio de toda la sociedad. Podemos decir que es un proceso de homenaje el que nos vamos a rendir, tanto Chile como México. Las huellas de Gabriela Mistral en México, aún hay mucho que investigar. Tenemos noticias que se fue de misiones culturales alrededor de México, pero quizás si buscáramos en los municipios que visitó, podremos reconstruir su itinerario y quizás hasta un diario de viaje. No, yo creo que fue parte de un impulso de ella el integrarse naturalmente a México y establecer esos lazos. El propio Obregón, que es Álvaro Obregón, el presidente entonces de México, fue quien promueve incluso el viaje, contribuye para que vaya a Estados Unidos también y luego regrese a México. El gobierno mexicano contribuye a todo esto, es decir, era un personaje importante que estaba creando una nueva sensibilidad, yo diría. Bueno, Octavio Paz, que la conoció, ya le pidió opinión de su poesía y Gabriela dijo, le falta ser telúrica. Era una palabra de moda, telúrica, que vibre como la tierra, pero eso era Gabriela. Gabriela siempre dijo, México es mío y solo mío. Y creo que México dice, Gabriela es nuestra. Y está bien, la compartimos con Chile. Ahora procederemos a la ceremonia de matasellado de timbres postales conmemorativos por Gabriela Mistral. Invitamos a la testera a Irina Caramanos Adrián, a Beatriz Gutiérrez Müller y a Gloria Maldonado, presidenta del Directorio de Correos de Chile. El matasello o timbre postal, creado inicialmente como medio de inutilizar el sello para evitar un nuevo uso, ha evolucionado a través de sus 182 años de existencia. Al inicio, el diseño de barras, círculos, figuras y combinaciones de estas hacían un matasello mudo. Al lado de este debía aplicarse otro que indicaba el lugar de origen y fecha de uso. Muy pronto se eliminó el timbre mudo y el matasello con identificación se estampó directamente sobre el sello. Con el paso del tiempo y debido a la importancia que le dieron los filatelistas, se buscaban especialmente los sellos y sobres con la fecha del primer día de circulación de las emisiones. Esto llevó a crear el timbre conmemorativo especial de primer día de emisión. Este es un medio para realzar la importancia del nuevo sello que se pone en circulación, es un medio de promoción de la filatelia y también una propaganda que se disemina en todo el mundo a través de los filatelistas y los usuarios del correo. Esta ceremonia de matasellado pone entonces en movimiento estas nuevas especies postales para conocimiento de este evento. México y Chile colaboraron de manera conjunta para producir 2 hermosas estampillas conmemorativas de Gabriela Mistral, con un tiraje de 50,000 estampillas por país.
Muchas gracias. Continuando con la entrega de regalos por parte de México hacia Chile, le pedimos a la señora Beatriz Gutiérrez y a Irina Caramanos que puedan permanecer en la testera, porque Beatriz Gutiérrez va a hacer una entrega oficial de una caja que contiene el timbre postal oficial, el billete de la Lotería Nacional de México, cuyo sorteo ocurrió el pasado 23 de octubre, en el que se emitieron más de 400,000 cachitos con un premio dotado de 7 millones de pesos mexicanos. México emitió además una moneda conmemorativa por el centenario de la llegada de Gabriela Mistral a México. Está hecha de plata con la figura de la poetisa en el anverso y del primer secretario de Educación de México, José Vasconcelos, en el reverso. Este es un regalo que la doctora Gutiérrez Müller entrega a Chile con los atentos saludos del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo el pueblo de México. Muchas gracias y felicidades. Ahora se entrega la memoria que contiene el acervo digital del catálogo y la antología que México entrega a Chile. Se entrega también una réplica del pendón de la Universidad Nacional Autónoma de México que Gabriela Mistral hiciera en su momento como regalo a la Secretaría de Educación Pública de México. Esa es el original restablecido del libro que escribió Gabriela Mistral también en México en su primera edición. Y finalmente vemos la antología y el catálogo de memorias de Gabriela Mistral en México en su versión impresa. Muchas gracias. Es ahora el momento de escuchar a uno de los expertos más reconocidos en Gabriela Mistral, Pedro Pablo Seges, director de la Biblioteca Nacional. Adelante. Señora Irina Caramanos, señora Beatriz Gutiérrez, excelentísima señora embajadora, señora Gabriela Pulido, señora secretaria de Educación, don Héctor Vasconcelos, señor Roberto Concha, querida Isabel Orellana, amigos, señoras y señores. Ha pasado un siglo desde que la maestra Gabriela Mistral inició su aventura en tierras mexicanas. Fue invitada por el gobierno del presidente Álvaro Obregón para una misión cultural y recorrió los campos empapándose de la cultura infinita de un país que la acogió cariñosamente. Con médicos, profesores, artesanos, constructores e intelectuales levantaron escuelas,
bibliotecas y postas para el mundo rural. Surgió en ella una nueva mirada educativa y nacieron nuevas fuentes de inspiración para su escritura. Su participación en la organización de bibliotecas populares la colmó de satisfacción, ya que aseguraba que, cito, una biblioteca es un vivero de plantas frutales cuando bien se la escoge. Cada una de ellas se vuelve un verdadero árbol de vida a donde todos vienen a aprender a sazonar y a consumir su bien. Fin de cita. En México no olvidan que Gabriela Mistral fue siempre una maestra comprometida con la escuela y con los libros, así como con la enseñanza de niñas y niños, mujeres y hombres, que aprendían en situaciones de desventaja, es decir, los más necesitados y los más pobres. Aún hoy, el paso del tiempo no ha hecho más que agrandar la huella humanitaria, feminista, cultural y poética que la artista dejó en el país del norte. También hace 100 años fue publicado Desolación. La belleza y originalidad de la poesía de este libro fue mérito suficiente para que la hasta ese momento desconocida y joven poeta chilena fuera tempranamente reconocida a nivel internacional. A partir de Desolación, Gabriela Mistral emergió como una de las más promisorias escritoras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX. El libro fue un éxito, recibió múltiples elogios e hizo de Mistral un nombre reconocido a nivel mundial. Hoy celebramos estos hitos fundamentales en la vida de Gabriela, honrando la inquebrantable relación cultural que existe entre los pueblos de Chile y de México. En este acto establecemos un marco general de cooperación entre la Biblioteca Nacional de Chile y el Archivo General de Narración de los Estados Unidos Mexicanos, en el que, por una parte, la institución que represento se compromete a proporcionar recursos digitales de los documentos que poseemos relativos a la historia de México, con el fin de que sean difundidos en la plataforma Memórica. En reciprocidad, el Archivo Mexicano se compromete a proporcionar documentos relativos a la historia y la cultura de Chile con el fin de difundirlos en nuestras plataformas digitales. Esta colaboración permitirá un intercambio que no hará más que profundizar los lazos de hermandad que nos unen con las instituciones culturales mexicanas y sus profesionales. Los frutos de este trabajo apuntan directamente a la participación ciudadana en los procesos de memoria y definición patrimonial, que es uno de los objetivos principales de nuestro Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. También la cooperación a la que daremos inicio se enmarca en los principios que rigen la misión de la Biblioteca Nacional de Chile, que es reunir, preservar, investigar y difundir los diversos materiales bibliográficos impresos y en otros soportes que forman parte de la memoria colectiva nacional, a fin de posibilitar el acceso a la información y al conocimiento contenidos en sus colecciones a todos los usuarios presenciales y remotos de la comunidad nacional e internacional que lo requieran, fomentando así la lectura. Finalmente, quisiera recordar unas palabras que Pedro Prado, nuestro querido poeta, escribió en el tiempo de su partida a México y que describen a la maestra de cuerpo entero. Cito: «Llegará recogido el cabello, lento el paso, el andar meciéndose en un dulce y grave ritmo. Tiene la boca rasgada por el dolor y los extremos de sus labios caen vencidos como las alas de un ave cuando el ímpetu del vuelo las desmaya. La dulzura de su voz a nadie le es desconocida. En alguna parte créese haberla escuchado, pues como a una amiga, al oírla se le sonríe. La reconoceréis por la nobleza que despierta. No hagáis ruido en torno de ella porque anda en batalla de sencillez». Fin de cita. Y cierra Gabriela su paso con México con un texto maravilloso que refleja en plenitud su amor por el país que la acogió con tanto esmero y donde pudo, por primera vez en su vida, dar rienda suelta a su creatividad y a poner en ejercicio los años de experiencia magisterial adquiridos en su patria. Gracias, México, por el regalo que me hizo de su niñez blanca. Gracias a las aldeas indias donde viví segura y contenta.
gracias al hospedaje no mercenario de las austeras casas coloniales donde fui recibida como una hija. Y con emoción termina: nada de la patria me faltó, y si la patria fuese protección pudorosa, delicadísima, México fuera patria mía también. Muchas gracias. Gracias al director por su intervención. A continuación tiene la palabra el senador mexicano Héctor Vasconcelos. Adelante, senador. Señora Irina Karamanos, doctora Beatriz Gutiérrez Müller, amigas y amigos todos. Para mí es un regalo de la vida el que se me haya invitado a participar en esta conmemoración de la estancia de Gabriela Mistral en México y su contribución a la educación y la cultura de mi país. Hace un siglo, José Vasconcelos, a la sazón rector de la Universidad Nacional de México, persuadió al entonces presidente Álvaro Obregón de la conveniencia de crear una secretaría dedicada a la educación pública y la cultura, institución que como tal no existía en el México posterior a la Revolución Mexicana de 1910. En 1921, Vasconcelos se convirtió en el primer titular de la nueva secretaría. Inició entonces un amplio programa de reorganización de toda la estructura educativa y cultural del país, dado que hasta ese momento no existían programas generales y federalizados en estas materias. La educación se encontraba en manos de los estados de la Federación y era, en esencia y en la realidad, privilegio de las clases altas de la sociedad. De esta suerte comenzó el esfuerzo por alfabetizar a una población cuyo 70% era analfabeta y desarrollar un modelo educativo que representara las esencias de lo que constituía a México al término de la Revolución Mexicana. Se diseñó un modelo de enseñanza que incluía no solo la alfabetización, sino la divulgación de la historia y muy especialmente las tradiciones artísticas del país. Como es sabido, surgieron las misiones educativas, la enseñanza para los indígenas, un programa nacional de bibliotecas y ediciones masivas, la instrucción en la práctica de las artes, el movimiento muralista mexicano y muchos otros aspectos de aquella tarea formativa de la conciencia nacional que ha llevado a múltiples autores a considerar el 24 como una verdadera revolución cultural, misma que determinó la naturaleza de la cultura mexicana a lo largo del siglo XX. Para contribuir a esa tarea y con la mira de convertir a la Ciudad de México en la Atenas del continente, se convocó a lo mejor de la intelectualidad hispanoamericana de aquellos días. Así llegaron a México Germán Arciniegas de Colombia, Víctor Raúl Haya de la Torre del Perú, Pedro Enrique Ureña de República Dominicana, Arnaldo Orfila de Argentina y Gabriela Mistral de Chile, entre otros. En una lectura casual de alguna revista latinoamericana, José Vasconcelos se había encontrado
con algunos poemas de la hasta entonces poco conocida Gabriela Mistral. De inmediato, aquellos versos llamaron su atención, pues percibió en ellos el talento seminal de Gabriela, de la misma manera en que había percibido el genio de Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Carlos Chávez, Carlos Pellicer o Ramón López Velarde, entonces jóvenes ignorados por el establishment artístico de México. Vasconcelos, con la asesoría de Enrique González Martínez, solicitó que ubicaran a la autora de aquellos poemas y la invitó a sumarse a la gesta cultural de México. Es así como Gabriela llega en 1922 para convertirse subsecuentemente en maestra misionera, encargada de la organización de escuelas indígenas, presidenta del Congreso de Maestros Misioneros, editora de lecturas para mujeres y de lecturas clásicas para niños. En México, Gabriela se convirtió en una parte central de la tarea que la nueva Secretaría había emprendido, pero no solo eso. Trabó estrecha amistad con la intelectualidad mexicana de aquellos días, quienes pronto aprendieron a admirarla y a quererla. Su relación con poetas como Pellicer, Torres Bodet, Villaurrutia, Cuesta, así como con intelectuales de generaciones anteriores como Alfonso Reyes, fue fructífera tanto en el desarrollo literario de la obra de Gabriela como en términos de su vida misma. No omito recordar la relación con su inseparable Palma Guillén, de suyo eminente intelectual y diplomática mexicana. Una de las tareas llevadas a cabo por Gabriela Mistral en México que más trascendió en el tiempo fue la célebre recopilación llamada Lecturas Clásicas para Niños, que ella editó con ilustraciones de Montenegro y Fernández Ledesma, obra que ha sido continuamente reeditada en nuestro país hasta el presente. En esta obra, Gabriela introdujo a la niñez mexicana a los clásicos de la cultura universal a través de selecciones e ilustraciones que se tornaron en clásicos de nuestro sistema educativo. Las lecturas para mujeres es un libro que, a mi juicio, no ha sido suficientemente calibrado. A través de textos compilados por Gabriela de 97 autores tan diversos como Horacio, Ruskin, Tagore, Whitman, Víctor Hugo, Góngora, Kierkegaard, Reyes, Martí, Rodó, Darío, Neruda, Pascal, Nervo, Baudelaire, Tolstoy, Díaz Mirón, Carlyle, Sor Juana, Gorky, Juan Ramón Jiménez, entre muchos otros, Gabriela abrió horizontes hasta entonces insospechados a la mujer mexicana. Se trató de uno de los primeros actos genuinamente feministas en la historia de México, una de las primeras políticas de género. Porque, ¿qué puede ser más feminista que impulsar a la mujer a la lectura? Todas las ediciones mencionadas se distribuyeron gratuitamente a lo largo y a lo ancho del país. Gabriela eventualmente abandonó México, pero a partir de entonces su carrera literaria y diplomática como cónsul y representante de Chile en diversos países creció hasta culminar
con el Premio Nobel de Literatura de 1945. Es interesante hacer notar que tanto Gabriela Mistral como Claudio Arrau, Roberto Mata y Neruda pasaron buena parte de sus vidas fuera de Chile. Al menos en privado, Mistral, Arrau y Neruda confesaron que encontraban en la naturaleza altamente conservadora de la sociedad chilena de aquellos días una atmósfera que constreñía sus individualidades, sus formas particulares de ser. He querido hacer solo un esbozo, unas cuantas pinceladas de la relación de Gabriela con México, que podría resumirse de la siguiente manera. Se convirtió en una parte medular de un periodo fundacional y memorable de la cultura mexicana. Gracias, Gabriela, gracias, Chile, por esa contribución al ser nacional de México. Gracias, Gabriela, por tu contribución a una gesta singular para la cultura mexicana moderna y por tu devoción al ideal que subyacía a dicha odisea, la idea de una América Latina unida y enaltecida que tu generación soñó. Gracias. Muchas gracias, senador, por su mensaje. Y bueno, para cerrar esta ceremonia veremos un video de despedida sobre Gabriela Mistral. Adelante. Gracias a México por el regalo que me hizo de su niñez blanca. Gracias a las aldeas indias donde viví segura y contenta. Gracias al hospedaje no mercenario de las austeras casas coloniales donde fui recibida como hija. Gracias a la luz de la meseta que me dio salud y dicha. A las huertas de Michoacán y de Oaxaca, por sus frutos cuya dulzura va todavía en mi garganta. Gracias al paisaje, línea por línea, y al cielo que, como en un cuento oriental, pudiera llamarse 7 suavidades. Y enseguida algo más relacionado como su quehacer docente. Pero gracias por sobre todo, por estas cosas profundas. Viví con mi norma y mi verdad en esa tierra, y no se me impuso otra norma. Enseñando tuve siempre el señorío de mí misma. Dije con gozo mi coincidencia con el ambiente. Muchas veces, pero dije otras mi diversidad. No se me impuso norma de trabajo. Tuve la gracia de elegirlo. Cuidaron de no darme fatiga, tal vez porque me vieron interiormente rendida. Nada de la patria me faltó, y si la patria fuese protección pudorosa, delicadísima, México fuera patria mía también. También gracias a Mon Laferte, chilena, mexicana, por esta narración. Y pues agradeciendo a Chile y agradeciendo a México es que damos finalizada esta ceremonia. Despedimos a Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Irina Caramanos Adrián, coordinadora sociocultural de la República de Chile, y a todas y todos ustedes invitados especiales por acompañarnos el día de hoy.